Muy buenas noches, mis hermanos, a todos. Hoy vamos a leer unos pocos versículos en el libro de los Proverbios y si bien toda la escritura es inspirada por Dios, así dice la Biblia de sí mismo, y toda es útil para corregirnos, para instruirnos, yo en esta noche quisiera recomendar especialmente el libro de Proverbios. Yo sé que cuesta mucho leer, yo sé que esto los pastores lo decimos muchas veces. Pero no se trata de la cantidad de veces que nosotros lo digamos, sino de la cantidad de veces que nosotros lo tomemos. Es un libro del cual él mismo dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Todos necesitamos sabiduría para vivir. El libro de los Proverbios es un libro de sabiduría. Y todos necesitamos haber leído este libro en algún momento de la vida. Está lleno de enseñanzas, de todo tipo. Hoy vamos a ver una que tiene que ver con animales. Tal vez alguna vez hace muchos años la hemos visto. A veces se suele decir, este tipo es un animal, este es un animal. Y a veces pienso, ojalá fuese un animal. Porque los animales tienen grandes cosas muchas veces para enseñarnos a los seres humanos. Cuando Dios hizo al hombre, lo puso al final de todo. Algunos dicen, bueno, fue la frutilla de la torta. El problema es que la frutilla de la torta se separó de la torta y ahí empezaron todos los problemas. Cuando en el Edén el hombre se separa de Dios y dice que así hicimos todos los que veníamos atrás. Y de aquel huerto que se lo dio para que lo labre y lo guarde, bueno, hoy estamos viviendo en una tierra que está devastada. Y el único responsable es el ser humano, no hay otro responsable. A veces las personas dicen, ¿y Dios qué hace con esto? ¿Dios qué hace con el otro? Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la Biblia, y puso eternidad en el corazón de los hombres. Todo el desastre de la vida que nosotros podemos ver a todo nivel tiene un solo responsable, el ser humano. No hay otra cosa. Se le dio que labrase y guardase la tierra. ¿Qué tenemos hoy? Una tierra que dice que gime, dice el apóstol Pablo, porque el dueño venga y pueda reparar las cosas. Los océanos contaminados. Y el cambio climático. Y a eso nos dicen por televisión, cuidemos el cambio climático. Eso dice, bueno, comprate un aerosol que te pones abajo del brazo y que no le haga mal a la capa de ozono. Y bueno, uno va y lo compra, pero en realidad la capa de ozono la revientan las grandes potencias del mundo que nos apagan la chimenea un segundo. Y por más que se hacen convenios y un montón de cosas, se vuelve a romper el convenio y las chimeneas siguen contaminándolo todo. El otro día veía el noticiero la cantidad de una muerte de peces por el calentamiento global. Aumenta la temperatura del agua, un montón de peces muertos y así la deforestación, que la mayoría de las veces es causada por el hombre, tanto sea para madera, tanto sea para prender fuego el bosque y después utilizar esa tierra, como sea. Por eso que la culpa no la tienen los animales. Y de los animales, hermanos, tenemos que aprender. Eso es lo que dice la Biblia. Yo hoy te vuelvo a recomendar el libro de Proverbios. Si no estás leyendo otra cosa o no sabés qué leer, lee el libro de Proverbios. Lee un capítulo por día y en un mes lo terminás. Y te va a quedar una gran ganancia. Léelo y meditalo. Hoy vamos a leer Proverbios capítulo 30, 5 versículos que nos hablan de 4 animales que siendo animales tienen mucho que enseñarnos. A veces vemos videitos en YouTube, todos, ¿no? De cómo a veces una especie ampara a la otra. Y ahí vemos, un perro cobijando gatitos, y un montón de cosas. Y hermano, el hombre tal como Dios lo diseñó es maravilloso. Pero vuelvo a repetir, al separarse de aquel que lo creó, somos un problema caminando. A mí las documentales me gustan mucho. A veces miro y bueno, dice, esta tierra, acá, esta parte virgen y tiene un equilibrio maravilloso. Hasta que llegamos nosotros con la motosierra, la chimenea, a arruinarlo todo. Y como nos dicen por televisión, estamos arruinando nuestra casa. Pero no importa, lo que importa es la plata, seguir haciendo plata, aunque todo se queme y no haya futuro para sus nietos. Porque estos hombres que no apagan la chimenea, sus nietos, no sé qué es lo que va a haber de acá a 40 años. Pero no le importa, porque al menos en sus días tenga todo lo que quiere y todo lo que desea. Así que igual comprate el desodorante que no contamina, pero es muy poco lo que podemos hacer nosotros.
Bueno, 4 cosas, dice el verso 24, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. 4 cosas son de las más pequeñas en la tierra y las mismas son más sabios que los sabios. Verso 25, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Primer ejemplo, la hormiga. Están en todas partes del mundo. Las hormigas de distinto tipo habitan todas partes del mundo. Y tienen una lección hoy concreta para nosotros. En el verano preparan su comida. ¿Por qué en el verano? Porque en el verano hay hojas. Y están las que cortan y están las que transportan y las llevan al nido y eso después se transforma en glucosa con la cual se alimentan a lo largo de todo el año. Nuestra vida de alguna manera tiene las 4 estaciones. La Biblia dice que la vida del hombre son 70 y en los más fuertes tal vez son 80, aunque hay casos excepcionales de 100 años, ¿no? Pero promedio entre los 70 y los 80. De 0 a 20 es la primavera de la vida. Están los brotes, la primer juventud. De los 20 a los 40 viene el verano, la plenitud, donde todo explota, el verano. Pero después viene el otoño, de los 40 a los 60. Algunas hojas empiezan ya a caer, el pelo se empieza a poner blanco. Y la diferencia década tras década, créeme que se nota un montón. De 10 a 20 no se nota, de 20 a 30 no se nota, a 40 no se nota, después de los 40 empieza la bajada. Lo vas a comprobar con los años. Y a los 50 bajaste un poco más, y a los 60 y un poco más, en todo sentido. A menos que te ejercites muchísimo, la media de los seres humanos no lo hacemos, perdemos masa muscular, nos cuesta agacharnos, la vista no es la misma de antes, nos cuesta enfocar, nos cuesta memorizar. Por eso la necesidad de aprovechar bien la juventud. Hermanos, cosas concretas. La comida se prepara en verano. Porque después llega el invierno, de 60 a los 80, donde no se puede hacer más nada. Los animales saben que hay un tiempo de alimentarse, los osos también. Se alimentan para pasar el invierno. Ellos hibernan. Y con eso que comieron duermen meses. Dios lo ha hecho todo con sabiduría. Y los animales lo tienen clarísimo. Lo que no lo tenemos clarísimo somos nosotros. Cuando fue el tsunami, los animales, antes que cualquier otro, fueron los que corrieron tierra adentro. Todas las víctimas fueron seres humanos. Con su playa, con su tabla de surf, con todo, vino el agua de golpe y una ola enorme, se llevó todo. Después en China se llevó la unidad termoeléctrica, termonuclear, un montón de cosas más. Y los animales no lo percibieron y se fueron. Los animales perciben estas cosas mucho tiempo antes que nosotros. Por eso ya no le tenemos que decir animal a nadie. Primero porque es una forma de menospreciarlo. Y después porque nos estamos equivocando. Realmente el hombre con el Señor vuelve a ser bendecido y aprecia este tipo de cosas. Y el hombre sin el Señor es un problema. La paciencia de Dios que se prolonga hasta ahora. Entonces, ¿cuándo se prepara la comida? En el verano. Después va a venir un tiempo donde es más difícil. Viene el otoño, las limitaciones, las hojas secas. Después viene el invierno, no se puede hacer más nada. Bien, pero ¿cuál es la forma de juntar las hojas en verano? Y bueno, hacer una previsión económica. Empiezo a hacer algunas colocaciones acá, empiezo a hacer unas colocaciones allá, aunque decir esto en Argentina es una utopía. Entonces empiezo a prever para el futuro. Yo cuando era joven le preguntaba a los casados, che, ¿cómo es la vida de casado? ¿Cuánto cuesta? Me parecía que todo era un mundo, porque era joven. Y bueno, ya en el Señor me decía, mira, Dios te va a proveer lo necesario. Y así fue. Pero, ¿es esta la previsión que hay que hacer de hojas en verano? ¿Qué opinan? No está mal ahorrar. Muchas veces dije que el buen administrador no gasta más de lo que tiene, ni todo lo que tiene. ¿Saben quién es la autora de esta frase? Mi abuela calabresa, que no fue al primario, pero pudo administrar la pobreza de los años 30, administrando un conventillo, lavando ropa para afuera, y el Tano hacía tacos de goma todo el día en una fábrica de regatones de goma, lo que va abajo de la silla.
Y mi abuela, la Tana, que no fue a la escuela, decía, el buen administrador no gasta más de lo que tiene, ni todo lo que tiene. Es bueno tener una reserva porque a veces surgen imprevistos. Ahora, ¿quién puede predecir el futuro? Los grandes fondos de inversión que a veces nos venden una especie de jubilación anticipada, de repente hubo una crisis y se perdió todo. Yo aporto la jubilación desde los 16 años. Como era menor, me descontaban para la caja de ahorro, porque los menores no pueden aportar jubilación. A los 18 empecé a aportar la jubilación. Bueno, eso pasó allá por los años 70. Todos esos años y los que vinieron después ya no existen más, no sirven. Me van a jubilar por los últimos 10 años de mi trabajo. Así que si yo pensaba que esa previsión me iba a ayudar, bueno, todos sabemos de qué se trata la famosa mínima, ¿no? Y así nos jubilan a todos, al que aportó más, menos. Entonces alguien lo hace por un fondo de inversión aparte. Bueno, por ahí quebró el fondo de inversión y dice, lo siento mucho, hace juicio, un juicio que no se termina nunca porque hoy el director general del fondo de inversión es un mendigo que vive en la calle y el desfalco es total. Aquellos que tenemos unos años vivimos el corralito, si no te roba un particular te roba el Estado. ¿Cómo vas a hacer con el futuro? ¿A dónde vas a juntar las hojas que vas a comer cuando venga el otoño? ¿Y que vas a comer cuando venga el invierno? Cuando ya no se puede trabajar. Hay muchas cosas que hoy ya no puedo hacer con los años que tengo. Ya estoy en la tercera edad. Hermano, ¿sabe cómo se juntan las hojas? Las hojas se juntan invirtiendo en el banco del cielo. Esa es la mejor forma de juntar hojas. Serví al Señor. Serví al Señor de todo tu corazón. En prioridad. Primeramente, buscad primeramente, dice el Señor, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que a los hombres nos preocupan van a ser añadidas. Esto está repetido hasta el cansancio y capaz que te cansaste de escucharlo de vuelta, pero eso no significa que no sea verdad y es más exacto que la matemática. Dale lo mejor de tu vida al Señor y tenete un trabajo para pagar los gastos. Se lo repito a mis hijos de que tienen uso de razón. Nuestro negocio es el negocio del Padre, que no es un negocio de plata, es un negocio espiritual, lo dijo el Señor Jesús. Y cada uno tiene que tener un trabajo para pagar los gastos. Es un tema de segundo orden. La mejor forma de juntar hojas es hacer tesoros en el cielo, donde no hay corralito, donde no hay todas estas cosas económicas que estamos, ya no sé cuánto debemos cada uno de nosotros por la deuda externa, anda por los 360.000 millones de dólares, son cantidades impensadas. Juan Bautista, que nació el otro día, ya tiene un 2.000, 3.000, 5.000 debe, ya en la cuenta. De 8.000 millones de personas que tenemos en el mundo y 50 millones en Argentina, que lo estamos debiendo como $8.000 cada uno. No sé, yo no lo gasté. Bien, ¿dónde voy a invertir? Hermano, invertir en el cielo. Esto que yo te estoy diciendo, ¿lo podés tomar o no? Como toda la palabra de Dios. Dios no obliga a nadie. Esto es un camino. Ahorrar en el cielo. Es el único lugar donde los ladrones no minan y no hurtan y las cosas no se echan a perder. Y los años van a pasar. Sí, van a pasar. Es inevitable. Pero la fidelidad de Dios nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, hasta la vejez yo mismo y hasta las canas los llevaré yo. Yo hice, yo llevaré, dice el Señor. El Señor es mi pastor. Nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Él tiene un banco que da el mejor rédito y no tiene absolutamente ningún problema, porque no tiene ningún ser humano que lo administre, si no tendrá problemas. ¿Y dónde vas a invertir tu vida? Invertirla en Dios, invertirla en Cristo, los jóvenes. Porque la vejez se prepara en la juventud. Nunca se te ocurra preparar la vejez en la mitad de la vida. Es tarde. Es como el que quiere empezar a educar al hijo a los 13 años. Es tarde. Ya enfrió, ya soldó. Se necesita un milagro del cielo que lo convierta a Cristo y lo haga un ser nuevo. Al hijo se lo cría de que se lo trae de la clínica. Primer día hay que empezar a criarlo. Bueno, hermano, la vejez se prepara en la juventud. Lo repito tantas veces porque es un concepto que tiene que quedar. La vejez se prepara en la juventud. ¿Cómo se prepara? Sirviendo a Cristo.
nada falta a los que le temen. ¿Y qué va a pasar con el gobierno de acá a 20 años? No me importa, no sé qué va a pasar de acá, la verdad no sé qué va a pasar. Creo que no lo sabe el presidente qué va a pasar de acá a 20 años, ni los economistas, nadie sabe. Acá Argentina es un fenómeno aparte en el mundo, donde las cosas cambian día por día. Bien, pero Dios permanece para siempre. ¿Dónde vas a invertir los mejores años de tu vida? Invertirlos en la obra de Dios. Invertirlo en que este libro gane tu corazón y tu mente. Yo lo conté varias veces. Yo el 80% del libro, por la gracia de Dios, lo sumé en mi juventud. Y el 20% que queda, poco a poco, lo voy mirando y lo voy repasando. Yo ya hoy no puedo leer lo que leía antes. Les mentiría. A veces me dice, hermano, ¿usted cuántas horas lee por día? Yo a veces no llego a leer 1 hora por día. Porque no me da la vista, porque me fatigo, porque me cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué hago? Paso más tiempo orando que leyendo. Cuando era joven pasaba más tiempo leyendo que orando. Pero hoy de viejo paso más tiempo orando que leyendo porque el depósito está hecho. Esto es como estudiar medicina o abogacía. Se estudia una vez. Y después se van agregando conocimientos, se mantiene. Pero el conocimiento del libro completo, tenés que tener una idea. Es la palabra de Dios. No hay libros fastidiosos en la Biblia. Levítico tiene un mensaje importante. El profeta Ezequiel tiene un mensaje importante. El profeta Jeremías tiene un mensaje importante. Tenés que saber de qué habla el libro de Amós. Tenés que saber de qué habla el libro de Abdías. Porque es tu riqueza, porque es tu tesoro. Y si lo desprecias, sos un insensato. Y si vos querés asegurar el invierno, prepara tu comida en el verano. Queda claro, hermano, mira que esto es muy importante, ¿no? Muchos jóvenes hay hoy. Lo que ya pasamos los 40, empezar a preparar comida está difícil. A veces a pan de vida viene gente de más de 40 y de casi 80. ¿Qué le podemos hacer? Hacemos lo mejor, le predicamos el evangelio y le damos una bolsa que no le dura una semana. Así que, hermano, tenés la oportunidad. ¿Sos joven? Juntamos hojas. ¿Cuándo? En verano. ¿Quiénes siguen? Los conejos. Verso 26 dice, bueno, el otro animal que nos enseña son los conejos. En realidad, Reina Valera traduce conejos. Es una especie de liebre. El nombre exacto es damán. Le llaman el damán roquero. No porque tiene arito y la oreja perforada y anda con la lengua de los Rolling acá, sino porque, dice el texto, hace su casa en la roca. Los conejos pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. No son conejos, es una especie de liebre, son damanes, son propios de ese lugar, y hacen su casa en la peña, en las hendiduras de la roca. No tienen garras, no tienen fuerza como para defenderse de sus depredadores, que son las águilas, que son los buitres, que son una cantidad de animales más. A veces miramos en la documental, el águila está viendo, el ratón lo está viendo como a 200 metros. Y hace un vuelo y lo agarró. Puede llegar a agarrar hasta un cordero chico, un águila grande, y se lo lleva. Bueno, esto es una especie de liebre, así que se la lleva tranquilamente, pero tiene un secreto. La hormiga tiene uno. ¿Cuándo prepara la comida? En verano. Marcalo en la Biblia. En verano. Ya empezá a preparar tu vejez. Ya. Si sos sabio. Si no sos un insensato, te va a agarrar y vas a pasar frío. La segunda. No tiene fuerza contra el águila, contra el buitre, lo que sea. Pero hace su casa en la roca. Entonces, cuando sale de la roca para comer, para alimentarse, se alejan una distancia prudencial y hay una que está mirando. Yo no sé si vieron alguna vez las mangostas. La mangosta es una especie de tejón, medio chiquito, salen todas a comer y hay una que está parada así sobre la piedra y está mirando para todos lados. Por ahí emite un sonido muy agudo, es el de peligro. Corren todas, se meten en la cueva. ¿Por qué? Porque hay un águila volando, porque hay un depredador y se meten en la cueva. Hoy citaba el pasaje Jorge. Torre fuerte es el nombre de Jehová nuestro Dios. A él correrá el justo y será levantado. ¿Dónde está el texto? En el libro de los Proverbios. Lo tenés que saber de memoria, el libro de los Proverbios. Es tu riqueza.
El mayor tesoro que nosotros tenemos hoy encima es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Señor Jesús, que es Dios mismo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces, ¿cuál es el secreto? Y los cristianos somos débiles. Yo a veces veo alguno que está retando al diablo. Digo, lo que es la misericordia de Dios, ¿no? Que nos guarda, dice Juan, y el maligno no nos toca. Si Dios no nos guardase cuando hacemos esas tonterías de pelearlo al diablo, si el diablo estornuda, nosotros aparecemos en el Chaco, más o menos, para que tengas una idea. Tratar con un endemoniado tiene una fuerza donde 2 o 3 personas, hombres de contextura física grande, no pueden contener una mujer flaquita endemoniada. Imagínate lo que puede llegar a ser el diablo. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién comer. A mí me encanta, yo veo ahí está el león. El león no tiene la carrera de la gacela Thompson. La gacela Thompson tiene un despliegue de velocidad muy rápido. El del león no es lo mismo, el de la leona. Normalmente caza la leona. Tiene que esperar el momento oportuno. ¿Por qué? Porque puede correr un momento y si no define, se le escapó. Y se queda con hambre. O si no, ¿cuál es? Y la otra es el rezagado. El que se apartó de la manada, que anda medio solito. A veces es su cachorro, de los más chicos, ponen el ojo ahí. Yo he visto leones con hambre mirar con cariño al elefante chiquito. Y están ahí. ¿Saben qué hacen los elefantes? Ponen los elefantitos en el medio y todos se ponen alrededor mirando con la trompa para afuera. Los ponen en el centro. Y el león cuando ve eso, desiste. Bueno, hermano, nosotros somos débiles. Somos débiles. Lo débil del mundo escogió Dios. Dios se acuerda que somos tierra. Y nosotros a veces nos creemos que somos fuertes y enfrentamos situaciones donde más de una vez salimos lastimados. Nadie va a quedar endemoniado. Ningún hijo de Dios va a quedar endemoniado porque tenemos el Espíritu Santo. Pero ¿saben cuánta gente lastimó el diablo? ¿Cuántos cristianos tienen cicatrices de haber metido la cabeza en la boca del león? Un montón. ¿Por qué? Porque se alejaron demasiado de la cueva. Y acá la cueva, la roca. ¿Quién es la roca en la Biblia? Cristo. Cristo es la roca. ¿Qué roca hay como nuestra roca? Decía Moisés en el cántico de Deuteronomio 32. ¿Qué roca hay como nuestra roca? Y la roca que le seguía era Cristo. ¿Y cuál es la torre fuerte? Cristo. ¿Y yo dónde tengo que vivir? En Cristo. Y cuando yo me estoy alejando... Y hermano, soy candidato a que me pase mal, ¿no? Como el cocodrilo que le dijo al chiquito, tené cuidado porque si no en cualquier momento sos cartera. Cocodrilo si se aparta, después una linda cartera de cuero de cocodrilo. Porque también tienen su depredador los cocodrilos cuando son chicos. Hermano, la casita en el Señor. No hay que alejarse. No hay que alejarse. Si estás medio lejos, tenemos la costumbre de andar con la reserva del tanque, espiritualmente hablando, muchos de nosotros, ¿no? Andamos con el olor del combustible y vamos tirando, y resulta que vamos tirando y nos vamos acostumbrando, hasta que un día te quedaste sin nafta en el medio de la ruta. Porque no encontraste la estación o la estación de combustible estaba sin luz. Que hay que andar con tanque lleno. El que tiene auto da lo mismo, andar con tanque lleno o con tanque vacío. Ese mismo gasto de plata. Lo llenás una vez, sufrís. Cuando bajás a 3/4 o la mitad, lo llenás. Y si andás vacío, un cuarto y en cualquier momento te quedas sin nafta. Con lo espiritual es lo mismo. No podemos vivir con el olor, porque en algún momento de debilidad nos van a lastimar, hermano. Van a lastimar tu vida, la vida de la chica que está esperando al novio no llega y está debilitada además y viene el muchacho que no es del Señor o al revés y se ató un inconverso para el resto de su vida que va a ser aguijón para sus ojos. O te metiste en el negocio que no te tenías que meter. ¿Por qué? Porque estás débil. Hermano, tenemos que estar vigorosos y fuertes. Dice que aún en la vejez estarán vigorosos y fuertes. ¿Y la casa dónde? En Cristo. Así decía un hermano, ¿cuál es mi domicilio? En Cristo. ¿Dónde vivís? En Cristo. Está dicho hasta el cansancio, pero yo estoy ya no cansado, dolorido de ver tanto creyente lastimado.
El tiburón no siempre mata. A alguno le come el pedazo de la tabla de surf, le queda la mordida, pero a alguno le comió la pierna, le desgarró el músculo. Sí, hay hermanos que caminan, pero tienen heridas por todos lados. Cuando uno empieza a hablar con él, está lastimadísimo. Hermano, el conejo o el damán roquero no tiene fuerza, pero la casa en la roca. Torre fuerte es el nombre de Jehová, nuestro Dios. A él correrá el justo y será levantado. No te acostumbres a andar con el tanque vacío. No te compares con los demás. No lo hagas. No lo hagas. Hagamos lo que el libro dice si queremos que nos vaya bien. El tercer ejemplo lo dan las langostas. Dice el verso 27, las langostas que no tienen rey. Y salen todas por cuadrillas. Cualquiera que ve una langosta es una especie de grillo grande. Con la suela del zapato se termina. La pisás así, vas a escuchar un crack como las cucarachas grandes. Terminó la vida de la langosta. Eso es una langosta. Acá dice que salen por cuadrillas. ¿Saben cómo se les llama cuando son muchas? Manga. A una la puedo pisar con el zapato. Cuando viene la manga, son millones. Y devoran el bosque en segundos. En segundos. Por eso se suele decir, pasó la langosta. Frase clásica de los padres cuando abrimos la heladera y decimos, pasó la langosta, porque acá había milanesa, fiambre, todo. ¿Quién es la langosta? Los hijos. Pasan, y yo lo he vivido, ser joven. Mi mamá me decía, vos haces siempre el mismo recorrido. Pasás, mirás el horno, mirás la heladera. Porque mi hija a veces dejaba comida en el horno. Y si no, la heladera. Y si no, bueno, la alacena, galletita. ¿Qué pasó? La langosta. Donde pasa la langosta, el árbol queda pelado. Es cuestión de segundos. ¿Y de qué nos habla la langosta? Repasamos. La hormiga, de previsión. ¿En el banco? No, hermano, en el banco del cielo. Junta hojitas ahí que te van a durar toda la vida. ¿De qué nos habla el conejo? Que siempre hay que estar cerca del Señor, porque el diablo no camina la vereda que camina Cristo. Esto tampoco te lo olvides nunca. Cuando el Señor caminó los días de su vida, algunos endemoniados que venían cerca le decían, ¿qué tenés con nosotros? Tú eres el bendito, tú eres el Hijo de Dios, viniste para atormentarnos antes de tiempo. El Señor no había abierto la boca. La sola presencia del Señor hacía que se revolcasen en el piso. Si yo quiero caminar seguro, tengo que caminar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque el diablo no camina la vereda que camina el Señor. Y a veces estamos caminando por el cordón de la vereda. Entonces sube el camión y vino el accidente. ¿Cuánta gente murió esperando el colectivo porque está en el cordón de la vereda y a veces baja a ver si el colectivo viene y lo que viene es un auto y se lo llevó puesto y lo mató? Caminando cerca de él. La langosta, ¿qué es lo que nos enseña la langosta? La langosta, pueblo nada esforzado, la langosta que no tiene rey, no tiene rey. Hay jerarquías, en las abejas está la abeja reina. La langosta no tiene rey. Todas tienen el mismo rango. Las hormigas están las obreras y otras, las cortadoras. Acá las langostas son todas iguales. Pero van todas juntas a la vez. La langosta que no tiene rey y salen todas por cuadrillas, por manga. Hermano, esto es comunión, esto es unidad. Unidad, de la cual la Biblia habla abundantemente. Que sean uno, Padre, que sean uno, como vos y yo somos uno. Ya lo escuchamos hasta el cansancio y nos seguimos criticando entre nosotros y nos seguimos peleando y seguimos chismoseando. Querido, eso destruye la unidad de la casa de Dios. No hables mal de los hermanos. Delante de los pastores, todos son rubios de ojos celestes. Nadie habla mal de otro delante de los pastores. Normalmente esto se hace cuando los pastores no están. No lo hagas. La misma mano con la que vos tirás tierra te va a quedar sucia de la tierra que tiraste. No lo hagas. Dañás tu corazón y estás dañando la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No son palabras por palabras.
es la palabra de Dios y no es optativa. Lo tengo que hacer. Si soy de pico largo, tengo que ponerle el freno al pico. Tuvimos un problema, hubo que llamar a una familia y exhortarla concretamente, porque los chicos aprenden las manías de los padres. Entonces tenemos una nena de 10 años hablando mal de los hermanos de la iglesia. ¿Qué puede saber una criatura de 10 años de los hermanos de la iglesia? Lo que escucha en la casa, querido. Entonces los padres hablan mal de los hermanos en la casa y los chicos escuchan. Algunos de chiquito. Entonces cuando llega a los 14 te dice: a ese infierno andas vos. Yo no voy más. Son todos locos. Ya lo convenciste vos. Le pudriste la cabeza. Entonces pues, hermano, ore para que mi hijo venga al Señor, que mi hijo vuelva. Querido, usted lo echó a su hijo. El problema de los hijos somos los padres. No te lo olvides nunca, tú tampoco. Son frases, quedan ahí. ¿Cuál es el problema de los hijos? Los padres. Listo. Para bien o para mal. Si son buenos, bien. Y si no, listo. Tenemos resultado a la vista. ¿Cómo tenemos que estar? Juntos. Cuando alguien te hable mal de otro, hermano, está hablando mal de sí mismo y te está haciendo daño a vos y te está haciendo daño a la comunión. No lo permitas. El domingo que hablé de esto también, conté una experiencia que me pasó siendo muy joven. A fuerza de tantos años tal vez la conté acá. Siendo muy jovencito, con unos 2 años de convertido, había un pastor que me caía gordo, como dice el Chavo. Era escucharlo y se me ponía así el pelo de la nuca, se me paraba. No lo soportaba directamente. No soportaba su forma de ser y demás. No viene al caso. El caso es que yo no lo soportaba. Entonces, ¿qué? Lo hablaba con uno, lo hablaba con otro. Y un día me trajo Jorge Escopazo, algunos lo han conocido, me llevó hasta mi casa. Entonces le conté todo a él. Este hermano se cree que es el dueño de la iglesia, este hermano esto, este hermano el otro. Le conté todo. ¿Qué hizo Jorge? Me dejó a mí, fue a la casa de este hermano, dijo: mirá, me vio Omar y me dijo esto y esto de vos. Fíjate si lo podés solucionar con él. A la media hora me estaba tocando timbre. Un hombre de 60 años y yo era un chico de 23 que no sabía cuál era mi mano izquierda y mi mano derecha y me pensaba que era el juez de la iglesia. Porque hay hermanos que piensan que son los jueces de la iglesia, que pueden hablar de cualquiera. Esto te supone que vos estás más alto. Y no, hermanos, no estamos más altos que los demás. Bueno, para hacerte la corta, yo dije: este me va a matar, ahora entra, me va a decir, me va a retar, me va a decir de todo. Dijo: mira, Omar, lo vi a Jorge. Me dijo todo esto, que vos pensás todo esto de mí. La verdad que sí. Este hombre se puso a llorar. 60 de este lado había 23. Si es así, yo te pido sinceramente, me dice, que me perdones. Vamos a orar. Se quebrantó orando. Por lógica yo no podía decir una palabra. Me vacuné para gran parte de mi vida, porque te mentiría si te dijese nunca más volví a hablar de nadie. Lamentablemente a veces pasa. Pero eso fue como una vacuna. Acá tengo una marca, de este lado tengo otra. No se te va nunca la marca de la vacuna, ¿viste? Bueno, estas son vacunas de Dios. Juntos, hermanos, juntos. A veces se escucha gente hablar de la iglesia como si no fuese de la iglesia. Si vos criticás a los hermanos como si no fuese de la iglesia, a lo mejor no perteneces a la iglesia. Porque nadie habla mal de su familia. Y si no lo podés decir, no podés hablar bien, no digas nada. Con un silencio piadoso se soluciona. O si no, si te preocupa mucho, llamá al hermano y decir: mira, a mí me parece esto y lo otro. Listo. No lo cuentes, divide. Y las casas divididas se caen, como los reinos divididos. Tenemos las hormigas que preparan la comida en verano, los conejos que viven cerca de la piedra donde se guardan. Las langostas no tienen rey. No sé cómo se ponen todas de acuerdo. No dejan nada cuando pasa. No dejan nada. Y la última es la araña, que atrapás con la mano y está en los palacios del rey. ¿Qué es una araña? Nada. Dice que la atrapás con la mano. Ya no hace falta ni con el pie como la langosta. Con la mano, si la arañita es chica, ¿no? Si es una tarántula así, será otra cosa. Habrá que agarrar el martillo. Pero si es chiquita, la aplastás con la mano.
Pues están en todas partes, ¿eh? Está en el palacio del rey. Y esto habla de la constancia de la araña. Mirá, yo tengo una araña en el timbre. Día por medio les rompo la telaraña que está en el timbre. Algún día la voy a agarrar. Día y medio, de vuelta está la telaraña en el timbre. Hermano, la araña se adapta, está en todas partes y tiene constancia. Constancia. Me voy a pasar la vida, mientras no la encuentre la araña y la mate, vamos a estar todos los días, día por medio, sacándole la telaraña al timbre que queda pésimo. Cualquiera que viene y dice, este hombre no lo visita nadie, tiene telaraña en el timbre. Y sí, nunca lo usa, ¿no? Bueno, constancia, hermano, constancia. Ese es una materia que tenemos que meter en las cosas del Señor. Lo importante de un ministerio no es empezar a hacerlo, es hacerlo siempre. Lo importante de un ministerio no es empezar a hacerlo, es hacerlo siempre. Por eso cuando nos traen los proyectos en marzo, los pastores, mirá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer allá. ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer? Mirá que el compromiso que estás asumiendo es delante de Dios y lo tienes que hacer siempre. En cambio, de marzo, a veces llegamos a junio, vos sabés que no pude, esto, el otro, y ya en septiembre naufragó y a fin de año llegamos como llegamos. No, hermano, a lo mejor es muy sencillo, la araña es nada, lo suyo lo hace y lo hace siempre. Yo no sé qué tarea tenés vos, pero hay que hacerla siempre. El que abre la puerta, lo hace siempre. El que prepara la mesa del Señor, lo hace siempre. No sé la responsabilidad que tenés, pero no podés dejar de hacerla. Hay que hacerlo siempre. ¿Cómo lo hace la araña? Todo el tiempo. Y está en todas partes. Otros hablan en este pasaje de la adaptabilidad que tiene para estar en todas partes. Yo creo un poco más en la tenacidad que tiene para hacer la tela cuantas veces haga falta. Nos cuesta mucho, subimos, bajamos. ¿Saben qué es esto? Esto es inmadurez. Hoy está acá arriba. Quiere evangelizar. Urquiza para Cristo. Y si vos no vas a la actividad de él, te quema la cabeza porque no viniste a la actividad de él o de ella. Y al otro mes lo estamos visitando en la casa porque está pinchado. Con estos hermanos a la guerra no podemos ir, está clarísimo. Esto es inmadurez. ¿Qué trae la madurez? Esto. Constancia. Constancia en lo que el Señor te encomendó. ¿Por qué? Porque te lo encomendó el Señor, no los hermanos. Pero a veces no tengo ganas, créeme que yo tampoco. A veces no tengo ganas de predicar. Yo predico día por medio, más o menos. Gracias a Dios. Pero a veces no tengo ganas. Porque soy una persona, porque me siento mal, por lo que sea. Pero tengo una obligación. Tengo una obligación, un compromiso tomado delante de Dios. Por lo tanto, si no sé cuál es el problema, habrá que meter la pastilla que funcione, habrá que ir. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo siempre. La mamá no todos los días tiene ganas de cocinar, pero la mayoría de los días cocina. Mirá si tiene que tener ganas de lavar la ropa, pero la lava. Preguntale qué chico quiere ir al colegio. Ninguno, pero tiene que ir. Y tiene que ir siempre. Y las cosas de Dios se hacen siempre. Alguien enciende, esto lo decían el otro día, alguien enciende la luz, alguien prende los equipos, esto funciona, el micrófono funciona. ¿Por qué? Porque hay gente que lo hace siempre. Constancia. Cerramos. 4 animales que nos enseñan. Las hormigas, la comida en verano. Los conejos, la casa en la piedra. Las langostas, todas juntas. Cuando un hermano se aparta de la comunión, empieza a correr peligro. Los viejos daban el ejemplo del carbón. Es viejo, seguramente Walter se acuerda, ¿no? Habían ido a visitar a un hermano que estaba apartado, entonces pusieron las brasas para tomar unos mates. Mirá los años que tiene la historia. Entonces el que le estaba hablando de congregarse, él decía, no, pero yo estoy en casa y oro al Señor en casa y estoy bien. Entonces con la tenaza agarró una brasa, la apartó del montón, la puso ahí y al rato le dice, ¿qué te parece la brasa? Se está apagando. Eso es lo que pasa cuando vos la sacás del montón que está encendido. Nosotros necesitamos la comunión. Yo necesito el cuerpo de Cristo. Yo necesito estar con los hermanos. 42 años después,
necesito estar con los hermanos. Una cosa le pedí a Dios, que esté yo todos los días en la casa de Dios. Según tenga posibilidad, siempre. Hay reunión, tengo que estar ahí. Tengo que construir la comunión, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Alguno te viene a hablar mal de otro, hacerle lo que me hizo Jorge a mí. Me curó. Mandáselo. Decirle, mira, acá fulanito tiene problema con vos. Me dijo todo esto de vos. Che, fulanito, dale que el otro te espera. ¿Sabe cuánta gente se va a empezar a callar la boca? Y te van a evitar, por lo menos no te van a contar más nada, porque saben que le mandás el service a casa. Y la araña, chiquita como la ves, la constancia. La constancia. La aplastás con la mano, pero lo hace siempre. Mis queridos, lean el libro de Proverbios. Se los pido con el corazón. Los va a hacer sabios. El mismo libro dice, hijo mío, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueses necio, pagarás tú solo. Yo tuve una maestra en primer grado y la misma la volví a tener en cuarto grado. Yo tenía 9 años, paviaba más que ahora. Entonces un día, antes se agarraba de la oreja, se podía agarrar al nene de la oreja y levantarlo medio metro así, ¿no? Entonces mi maestra, como yo estaba paviando, me agarró de la oreja, porque eso afirma el conocimiento, me levantó a medio metro, ¿saben qué me dijo? Nene, aprendí porque yo ya sé. ¡Tum! Me soltó. Listo, otra vacuna. No olvidé nunca más. Nene, aprendé porque yo ya sé. La mayoría de nosotros ya está en el invierno de la vida. Ya la leímos, gracias a Dios, unas cuantas veces. Estamos más cerca del final que de la entrada. Son los que van a venir después los que tienen que ponerse las pilas. Y hacelo. No alcanza con que lo sepas. Fíjate cómo lo vas a implementar. Si no, esto es un tiempo perdido. Lo vas a seguir escuchando, no va a haber ningún cambio y en algún momento podés salir lastimado. El Señor te bendiga. Nuestra alegría como pastores es ver que los hermanos andan en la verdad, que les va bien, que prosperan en las cosas, que emprenden, que les va bien familiarmente, que les va bien espiritualmente y que les va bien económicamente, no porque hacen fortuna, porque tienen lo que necesitan. Esa es la medida. ¿Tenés lo que necesitas? Ya dale gracias a Dios. No estés pensando en más. Dale gracias a Dios. Y si podés acordarte de mi abuela, doña Asunta. El buen administrador no gasta más de lo que tiene. Ni todo lo que tiene tampoco. Deja algo en el cajoncito que en algún momento pueda hacer falta.